Buen día tengan ustedes. Mi nombre es Adrián López de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y el día de hoy voy a enseñarles a resolver un ejemplo de balance de masa y energía del tema extracción. En Excel empezamos. El problema nos dice, mediante un proceso de extracción se requiere separar benceno de una corriente de refinería que contiene 70% de benceno y el resto de una mezcla de hidrocarburos parafínicos y naftalenos, mediante dióxido de azufre líquido. Cuando se utilizan 3 libras de dióxido de azufre por cada libra de alimentación al proceso, se obtiene una corriente de refinado que contiene 0.1666 en fracción masa de dióxido de azufre y el resto de benceno. La corriente de extracto contiene todos los componentes que no son benceno, algo de dióxido de azufre y aproximadamente un cuarto de libra de benceno. Y tenemos nuestros balances. El balance general que dice que el flujo másico de la corriente 1 más el flujo másico de la corriente 3 va a ser igual al flujo másico de la corriente 2 más el flujo másico de la corriente 4. Y nuestro balance por componentes que dice que el flujo másico de la corriente 1 multiplicado por la fracción de benceno del flujo 1 va a ser igual al flujo másico de la corriente 2 multiplicando la fracción de benceno del flujo 2 más el flujo másico de la corriente 4 que va a multiplicar a la fracción de benceno del flujo 4. Y también tenemos que el flujo másico de la corriente 1 va a multiplicar a la fracción de hidrocarburos del flujo 1 y esto va a ser igual al flujo másico de la corriente 4 que va a multiplicar a la fracción de hidrocarburos del flujo 4. Y por último tenemos que el flujo másico de nuestra corriente 3 va a multiplicar a la fracción de azufre del flujo 3 y esto va a ser igual al flujo másico de la corriente 2 multiplicando por la fracción de azufre del flujo 2 más el flujo másico de la corriente 4 que va a multiplicar a la fracción de azufre del flujo 4. A continuación tenemos nuestro Excel. Como pueden ver, ya representamos el equipo que se utiliza y tenemos marcadas nuestras corrientes. También tenemos estas ecuaciones que despejamos de nuestros flujos para obtener lo que se nos pide. Y bueno, el ejercicio nos da los siguientes datos. Para el flujo másico de la corriente 1 nos da un valor de 1000. Para la fracción de bencenos del flujo 1 nos da el valor de 0.7. Para la fracción de hidrocarburos del flujo 1 nos da 0.3. Y de la corriente 2, la fracción de bencenos del flujo 2 nos da 0.8334. La fracción de azufre del flujo 2 nos da 0.1666. Y en nuestra corriente 3 podemos deducir que la fracción de azufre del flujo 3 es de 1. Y ahora tenemos que calcular nuestra M3. Y la M3 la vamos a calcular multiplicando 3 por el flujo másico de la corriente 1, que es 1000. Esto nos da un valor de 3000. También podemos deducir que el flujo másico de la corriente 4 multiplicado por la fracción de bencenos del flujo 4 es de 75. Este valor nos va a ayudar para calcular nuestra M4. Nuestra M2, disculpen, que es la siguiente. Para calcularla tenemos que multiplicar el flujo másico de la corriente 1 por la fracción de bencenos de la corriente 1 menos nuestro valor que calculamos, que es el 75, y esto va a ser dividido entre la fracción de bencenos del flujo 2. Y esto nos va a dar un total de 749.940005. Ahora, para calcular nuestra M4, es muy sencillo. Tenemos que al flujo másico de la corriente 1 sumarle el flujo másico de la corriente 3 y restarle el flujo másico de la corriente 2. Esto nos va a dar un total de 3250.06. Ahora, para calcular la fracción de bencenos, hacemos lo siguiente. Ponemos un igual y abrimos 3 paréntesis.
Colocamos el flujo molar de la fracción 1, el flujo 1, multiplicando por la fracción de bencenos de la corriente 1, cerramos paréntesis, menos, abrimos paréntesis, el flujo másico de la corriente 2, y le multiplicamos la fracción de bencenos del flujo 2, dos paréntesis, y lo dividimos entre el flujo másico de la corriente 4. Cerramos paréntesis y damos enter. Para calcular la fracción de hidrocarburos, ponemos igual, abrimos dos paréntesis, el flujo másico de la corriente 1 multiplicado por la fracción de hidrocarburos de el flujo 1, cerramos paréntesis y lo dividimos entre el flujo molar de la corriente 4. Ahí nos falta un paréntesis. Y por último, tenemos, abrimos tres paréntesis, el flujo másico de la corriente 3 multiplicando a la fracción de azufre del flujo 3, cerramos paréntesis, menos, abrimos paréntesis, la fracción, el flujo másico de la corriente 2, multiplicando la fracción de azufre del flujo 2, los paréntesis, esto dividido entre M4 y nos da resultado. Y como podemos observar, nuestro balance está completo. Muchas gracias, esto es todo de mi parte, hasta luego.